Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto realizado por Arturo Cervantes Paz acerca del cálculo de las reservas de crédito. Comenzamos. La tabla de contenidos. Aquí les enlisto lo que vamos a estar viendo, que es una introducción al tema, el planteamiento del problema, los objetivos, cómo se recolectaron los datos, qué métodos se hicieron o qué procedimientos se hicieron a los datos, qué resultados obtuvimos y al final alguna conclusión y recomendación para la empresa. Bueno, en introducción al proyecto, tengo que hablarles acerca de las organizaciones, o bien las empresas, ya que éstas van a desempeñar un papel de suma importancia en la economía mundial, porque de estas depende el crecimiento económico de una población, en mayor o menor medida. Ok, y las empresas deben de justificarse de dos formas, tanto moral como económicamente. Por el lado moral, una empresa debe de servir o debe de tener un verdadero servicio a la sociedad, debe de cumplir alguna necesidad socialmente responsable, socialmente necesaria, más bien, y sin afectar su entorno, como el medio ambiente, ni a las demás personas. Ahora, por el lado económico, las empresas deben y tienen el objetivo de generar rentabilidad y riquezas para todos los participantes, y nos, incluso para su subsistencia misma. Las empresas necesitan de este ingreso y de esta rentabilidad para poder sostenerse en el tiempo. Si no, fracasan. Bueno, pero en sus quehaceres, las empresas se exponen a múltiples riesgos. Y de los dos aspectos que tienen que considerar son los siguientes. Uno es el entorno y dos son los factores externos. ¿Y por qué el entorno? Porque las empresas no controlan los factores del entorno, porque no están en su ámbito interno. Las empresas no pueden controlar ese entorno en el que viven. Pueden escoger qué tipo de entorno en dónde estar, puede que sea favorable o menos favorable para ellos, pero en sí no lo pueden controlar. Por otro lado, están los factores externos a la empresa, que inciden o pueden llegar a incidir en sus resultados. Estos factores externos son múltiples. Puede ser desde un clima, alguna zona de territorio, alguna política económica, algún país, o bien sus mismos clientes o sus proveedores. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener relaciones tanto con proveedores como con sus clientes. Van a ser tanto vendedores, o sea, como empresa vamos a vender algo, como bien vamos a ser compradores, vamos a comprar algo. Entonces, en las operaciones a gran escala, vamos a hacer uso de una herramienta financiera, la cual es el crédito. El crédito. El crédito es una herramienta financiera que ayuda a las empresas a tener sus activos sin perder liquidez, dándoles la facilidad de pagar en un periodo de tiempo y permitiéndoles transformar sus recursos en dinero líquido. El crédito puede ser ocupado tanto una empresa dar crédito a sus clientes, como ella usar crédito de sus proveedores y permitirles pagar en un periodo de tiempo. Ok, por el lado del vendedor o bien el prestamista, las empresas se exponen a un riesgo, el cual es llamado riesgo de crédito. Y este consiste en la probabilidad de impago por parte de los clientes o a quienes les vendiste el producto y servicio, afectando a las empresas, disminuyendo sus activos, ya que ya se gastó en el producto que se vendió o en el servicio que se realizó. Eso afecta a los flujos de efectivo de igual forma porque no cuentas con un dinero que ya tenías previsto. Y por último, impacta en su liquidez. La liquidez es de suma importancia ya que las empresas requieren continuar con sus operaciones y para esto requieren dinero que gastar, dinero que poder ocupar para sus operaciones. Y si no lo tienen, por este efecto del riesgo, tendrían que usar uso de otra herramienta llamada apalancamiento, la cual tiene un costo mayor y puede meter en muchos más problemas a la institución o a la empresa. Ahora bien, en el caso particular de este proyecto, vamos a decirles la problemática. Esto vamos a hablar de una empresa dedicada a la industria del tequila, que actualmente da crédito a sus clientes, pero al momento de realizar la cobranza se han encontrado ciertos problemas de morosidad o de clientes morosos, ya sea que se vayan completamente a impagos, a incobrables, o bien que entren en algún estado de morosidad. Y bien, nuestros objetivos a lo largo de este proyecto, uno es entender las operaciones de las empresas, tanto en ventas como en cobranza. ¿Qué está pasando aquí? Por otro lado,
conseguir realizar la simulación del proceso de cobranza, con el fin de ver cómo es que las facturas transitan dentro de la empresa o cuál es el proceso que se les lleva a cabo. Y por último, poder realizar el cálculo de la reserva de crédito, la cual es una herramienta que ayuda a mitigar el riesgo de liquidez y de crédito. Ahora, al ser una empresa de manera grande, nuestra recolección de datos se hizo mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque es una empresa grande, la cual cuenta con una infraestructura tecnológica bastante sólida, donde toda la información de ventas, cartera, cobranza y contabilidad se encuentra consolidada en un sistema ERP, el cual, en este caso, es SAP. Por lo tanto, los datos que se ocuparon pues fueron obtenidos a través del sistema, por medio en reportes y a través de transacciones. Ahora, ¿qué métodos y qué procedimientos se les van a realizar? Los pasos son los siguientes. Es entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos y modelado y simulación del sistema. Estos tienen que ser de forma secuencial y en estricto orden para evitar nuestro retrabajo y asegurar una velocidad buena del estudio. Entonces, ahora empiezo con el primer punto. Entendimiento del negocio. En esta parte tuvo que ir a hablar directamente con las áreas involucradas en el manejo de la cartera y la cobranza, con el fin de entender cuál es este proceso de crédito que se les da a los clientes y cómo es que llevan un registro de las facturas y de cobranza que se tienen que hacer mes con mes, así como cuándo entra la mora o cuándo no. Entonces, de las grandes cosas que nos dijeron es que hay algo llamado temporalidad. La temporalidad va a afectar el plazo de las facturas para pagarse. Si nosotros entramos en temporalidad, puede que nuestras facturas entren a un plazo mayor, ya sea 90 días. Si eran normalmente de 60, ahora es de 90. Eso es un factor que tenemos que tener sumamente en cuenta, porque nos va a impactar en la parte de la recolección, de cuándo es que tenemos que recolectar esas facturas. Ese es el primer punto. Y por otro lado, nos dijeron que también teníamos que tener en cuenta los tipos de factura. ¿Por qué? Porque la empresa genera descuentos. Justamente por la temporalidad o por la época del año, generan descuentos a los clientes. Entonces, tienen que tenerlo en cuenta para el momento de realizar el cálculo. Ahora, como primer acercamiento, se tuvo que hacer un primer acercamiento a los reportes que se obtuvieran, por lo cual entramos al siguiente punto, entendimiento de los datos. Y como puntos relevantes fue que había facturas negativas, las cuales nos hacían sentido porque son los descuentos que disminuyen el monto en cartera, y un caso particular de morosidad. Un cliente, el cual muchas de sus facturas ya estaban en incobrable, pero aún así se le seguía vendiendo, en donde nos dijeron que lo que pasó es que ese caso lo llevaron ya a un litigio, por ende, ya fijaron un monto que se tiene que pagar sí o sí, pero se le siguieron vendiendo pero se le siguieron vendiendo a contado, con el fin de no poner en riesgo más cantidad de dinero. Ahora, también en los reportes ya venían definidos ciertos estados. Un estado de las facturas es pagado o bien estados de morosidad. Morosidad de 1 a 30, o sea, morosidad de un mes, de 31 a 60, de 2 meses, de 61 a 60, 3 meses, de 91 a 120, 4 meses. Y por último, el último estado es incobrable. Aquí es donde ya entra una parte legal, en donde para hacer uso de la parte de incobrabilidad, tenemos que una parte legal, pero muchas de las facturas que se van a incobrable, ahí se quedan. Es un estado en el que ya no salen de ahí. Y por último son las fechas de pago. Aquí podemos encontrar en qué momento fueron realizadas las fechas de pago, para así saber cuándo fue en el momento en que se abrió la factura, cuánto tiempo tenían para pagar esa factura y cuándo se pagó, con el fin de saber en qué intervalo o en qué estado entraba esa factura. Si estaba moroso o bien estaba en tiempo. Por último, se prepararon los datos. ¿Y cómo se prepararon los datos? Si se analizaron ventas mensuales por año desde el 2022, 2023 y lo actualmente de 2024, y se realizaron los siguientes estados. Las siguientes probabilidades de transición entre estados. Se los defino. En tiempo, hay una probabilidad de que se vaya pagado del 68% y al siguiente estado, que sería al primer mes de morosidad, del 32%. 31 de un el primero
a 30 días de morosidad es del 93% es que de ese estado se vaya a pagado y del 0.07 que se vaya al siguiente estado, al siguiente mes de morosidad. Así subsecuentemente para los siguientes estados. Y se obtuvo un monto de factura promedio, el cual es el siguiente, de 223,193.72 pesos. Es una factura promedio que se realiza, ya que son clientes muy grandes. Y por último, se realizó el modelado de la simulación. Se tuvieron que poner los servidores que van a funcionar como estados y las conexiones entre ellos, al igual que sus condiciones de operación obtenidas en el punto anterior. Aquí es donde hace sentido la parte de las probabilidades de transitar entre los distintos estados. Y se ve muy visual, ya que podemos ver que están las ventas, que es donde entran las facturas. Luego continuamos con el primer estado, que sería de 1 a 30. Y ahí es donde está la probabilidad de transitar. Y el estado de pagado. Y se hace el recorrido de 1 a 30, de 31 a 60, se hace el recorrido entre estados hasta que se llega al estado de incobrable. Una vez que se llega al estado de incobrable, ya no se puede salir de él. Ya no se puede regresar a pagado, porque ya es una incobrabilidad. Entonces, por último, les mostramos los resultados del proyecto. Se logró alcanzar una simulación del sistema bastante veraz, ya que genera de forma muy parecida los montos de facturas y el número de facturas del sistema real y también genera de manera muy veraz el cómo se mueven dentro del sistema, comparado contra nuestros datos históricos. Y por último, está el monto de reserva, el cual es el número de facturas que hayan entrado al estado de incobrable por la factura promedio, los cuales son los siguientes. 878 facturas entraron al estado de incobrabilidad en un año de simulación, multiplicado por el monto de 223,193, nos da un monto a reservar de 195 o 196, redondeando, millones de pesos en todo un año, el cual es una cantidad sumamente grande, la cual afecta justamente a lo que les mencionaba. Pero si lo reservamos, no entramos en este riesgo de perder liquidez o perder algún tipo de o incurrir en algún tipo de costo mayor por no tener esto. Entonces, protegemos a la empresa. Y por último, las conclusiones. El análisis demostró que combinar técnicas tradicionales como estos transiciones entre los estados o bien las matrices de transición con un enfoque flexible y preciso como es la simulación, se pueden obtener resultados que reflejen fielmente el sistema real, permitiendo tomar decisiones financieras mucho más fundamentadas y mucho más precisas. Por lo cual, a la empresa se le recomendó que reserve anualmente esa cantidad y generen el cálculo anualmente con el fin de poder estar protegidos ante este riesgo. Al igual que se les dio de manera clara que hagan un seguimiento de la cartera o de los clientes o de las facturas mucho más precisa a partir del segundo mes de morosidad, ya que a partir del segundo mes de morosidad la probabilidad de que se te vayan a impago incrementa de manera exponencial. Entonces, si nosotros logramos gestionar que los clientes que entran a un estado de 2 meses de morosidad y los presionamos, puedan regresar a pagado, con el fin de mejorar esta cobranza y minimizar el riesgo de crédito. Esas fueron nuestras conclusiones para la empresa. Esperemos que las tomen en cuenta y que puedan continuar con sus operaciones. Esto sería todo por el video de hoy y pues muchas gracias por su atención, chicos. Hasta la próxima.